El día de hoy te voy a hablar acerca de cómo podemos diferenciar entre análisis técnico o análisis fundamental y por qué es tan importante el análisis fundamental. Te voy a explicar paso a paso de cómo deberías analizar una empresa, cuáles son los estados financieros que conforman una compañía y vamos a analizar ciertas cuentas serían las más importantes. Y también te voy a enseñar cómo podemos encontrar, digamos, el modelo de negocio, en qué está invirtiendo la empresa, cuáles han sido los últimos resultados de la empresa, para poder más o menos tener un conocimiento qué es lo que está haciendo la empresa, a qué se refiere la empresa. Para esto vamos a tomar ejemplos como Coca-Cola y Pepsi, que son negocios fáciles de conocer y no son tan difíciles de interpretar. Hola, bienvenido, soy Fabián Campoverde y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo comparar estos análisis con dos compañías muy grandes y conocidas. Y empezamos. Ya bueno, primero aquí te voy a explicar por qué el análisis técnico y por qué el análisis fundamental. Lo que pasa es que si vamos a esta página, TradingView, ya que es una página en la que puedes analizar compañías, entonces aquí si tú te fijas en esta página solo te aparece lo que es el precio de la acción. Entonces, tú aquí prácticamente si quieres comprar una empresa, tendrías que trazar líneas, soportes, resistencias. Acá te da un poco te da posición larga, posición corta, un poco de herramientas en las que puedes utilizar. Y bueno, pero prácticamente aquí solo te fijarías en el precio de la acción que sube y baja y se mueve tanto para arriba o para abajo. ¿Ya? Entonces, netamente una especulación. ¿Por qué? Porque si de aquí a mañana tú quieres comprar un negocio y el señor del negocio dice, claro, este negocio vale $30,000, tú lo vas y lo compras. Un negocio físico, un local, un restaurante. Entonces, no, tú dices, oye, déjame ver tus estados financieros, cuánto fue las ventas de tu último año, cómo ha crecido tu patrimonio, cómo han crecido tus ingresos, cómo ha crecido tu EPS, tu flujo de caja, cómo ha crecido, ¿ya? Entonces, obviamente, esto de aquí yo sí lo uso, pero primero yo tengo mi precio objetivo, digamos, si mi precio objetivo en esta empresa de aquí era $6, o por ejemplo aquí, tras este soporte, mi precio objetivo era de 9, ¿ya? Entonces, ya prácticamente con un soporte veo que está cerca de los 8, 8.83, 8.49, aunque aquí abajo está 6. Entonces ya más o menos menos de ese precio objetivo que tú tienes ya es una buena opción de compra. Entonces esto te da como una facilidad para entrar y para salir de una acción. Eh, obviamente, yo te recomendaría que si ya tienes un precio objetivo y ves que te da un buen margen de seguridad por debajo de ese precio, puedes ir siendo compras promedio. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que compras aquí un poquito, baja un 15%, compras un poquito más. Pero eso hace que tal vez, digamos, no caiga el soporte, digamos que la acción no te cayó al soporte como tú quisiste, sino vino, se quedó aquí por la mitad y boom, explotó para arriba. Entonces tú dices, bueno, oye, como nunca tocó mi precio, mi soporte, no compraste. Entonces son cosas que pueden pasar. Esto es fácil, esto es rápido, este es el análisis técnico y ahora iríamos al análisis fundamental. Pero en el análisis fundamental yo tengo una página que se llama TIKR en la que yo hago mis análisis y veo estas compañías. Pero antes, digamos, para hacer un análisis fundamental, digamos, te voy a poner el ejemplo de Coca-Cola, ¿ya? Yo voy a Coca-Cola y si voy a ver los números, yo sé que Coca-Cola vende botellas, ¿verdad? Llenas de Coca-Cola, o sea, en varias presentaciones, 3 litros, 2 litros, 1 litro. Pero en sí, ¿cuál es el fundamento de esta empresa? O sea, ¿cuál es, digamos, el modelo de negocio? ¿Cómo ellos generan ingresos? ¿Solo vendiendo bebidas de Coca-Cola a nivel mundial? ¿O cómo es ese modelo? ¿Cómo ellos generan esos ingresos? Ya, eso prácticamente así simple vista no lo podemos ver. Entonces, antes de revisar los números, yo te recomiendo que primero nos empapemos de esto para al momento de analizar los números, empecemos a ver, bueno, de qué se trata cada partida, de qué se trata cada cuenta contable. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a ir y abrimos ChatGPT, que yo lo hago de esta manera. A ver. Entonces, una vez que abrimos ChatGPT, ahora, si tú eres nuevo, yo te recomiendo que te leas por lo menos el último Investor Relation del año 2023, en este caso sería. Entonces pones en Google Investor, pones Coca-Cola. Y aquí te van a aparecer, digamos, los informes. ¿Ya? Entonces aquí te aparece, ponemos en español, aquí digamos, te aparecen ciertos informes en los que ellos presentan la compañía y aquí deben estar los informes trimestrales y los informes anuales. Entonces aquí ya te habla más o menos un poco
cuáles han sido las presentaciones que hicieron en el último reporte, el 10Q, que significa el reporte trimestral. Y vamos a buscar el reporte anual. Acá está, último informe anual. Entonces le das un clic y esto lo puedes descargar. Y también lo puedes traducir en Google Traductor. Entonces, digamos, si tienes handicap con el inglés, lo traduces y empiezas a un poco aquí a leer qué se trata la compañía. Ahora, si quieres un chequeo rápido, puedes preguntarle a ChatGPT y le preguntas cuál es el modelo de negocio de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, aquí ya ellos te dan, digamos, prácticamente un resumen. Entonces te dice, se basa principalmente en la producción, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas con un enfoque particular en su marca, insignia Coca-Cola. El modelo ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero su principal clave pueden resumirse así. Ya. Licencias y franquicias. Coca es un modelo Axelai. ¿Qué significa Axelai? En la que prácticamente ellos dan licencias, franquicias, en este caso de su producto. Prácticamente el producto objetivo no es la bebida. El producto que ellos tienen es la fórmula. Ese es el producto fundamental que hace Coca-Cola grande. Entonces, dice, no se encarga directamente de producir y distribuir todos los productos al consumidor final. En su lugar emplea modelos de franquicias con embotelladoras asociadas de Coca-Cola. ¿Qué significa esto? Que para no tener toda esa carga, Coca-Cola, ¿a qué me refiero con la carga? De tener fábricas en diferentes países y que ellos mismos se encarguen de la distribución y que ellos se encarguen de la logística, no. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocios? Es que dicen, bueno, yo compro ciertas acciones, ciertas participaciones de una embotelladora 1, embotelladora 2, embotelladora 3. Por ejemplo, si no me equivoco, la embotelladora FEMSA, que creo que queda en Europa, es la más grande de Europa. Coca-Cola es accionista de esa empresa. Entonces, yo compro estas embotelladoras, se encargan de hacer toda esta logística, de crear qué sé yo, crear las botellas o comprar las botellas, ponerles el líquido, hacer todos esta parte, se podría decir, de logística. Entonces, ¿qué es lo que hace Coca-Cola? Es que yo te digo, mira, qué sé yo, en unos sobres te doy mi producto y tú te encargas de distribuirlos y de venderlos. ¿Cuál es el beneficio de Coca-Cola? El beneficio, uno, es que entran ingresos a través de sus franquicias porque está franquiciando este producto, ¿verdad? Dos, el ser accionista, si esta embotelladora le va bien, también recibe ingresos indirectos a través de intereses minoritarios o mayoritarios de esta empresa. Depende cuál es el porcentaje que tenga de estas compañías. Entonces, la empresa se centra en fabricar, aquí está, concentrados y jarabes de sus bebidas. Ese es prácticamente el punto principal de la compañía Coca-Cola. Yo te hago los jarabes, te hago los concentrados y te los vendo. Entonces, tú tienes una franquicia en la que tú puedes este jarabe, qué sé yo, combinarlo con otras cosas para hacer la bebida, ¿no? O sea, entonces, te dice la licencia de marca embotelladoras independientes que producen botellas y distribuyen los productos finales. Ya, entonces, embotelladoras independientes, esta empresa asumen costos de fabricación, distribución, ventas a minoristas, mientras que Coca-Cola recibe ingresos por vender los concentrados, que son como regalías. Eso es lo que te acabo de explicar. Bueno, aquí te hablo un poco más para no alargar mucho este video. Y aquí tú lees un poco más, diversificación de productos, economías de escala, relaciones de minoristas, cadenas de distribución, ingresos y gastos. Y ya prácticamente te vas familiarizando con la empresa, ya vas conociendo, bueno, qué se trata, qué es lo que hace, dónde tiene sus ingresos, cuáles han sido sus escalas últimamente, cuáles son las relaciones que tiene con sus minoristas, solo los tiene como clientes o también Coca-Cola es accionista mayoritario de estas empresas, te habla un poco aquí de los ingresos y los márgenes. Ahora también puedes hacer esto, digamos que si tienes el Investor Relation, lo descargas, vamos a imágenes, y lo que puedes, digamos, aquí yo te voy a dar ciertos puntos en los que yo cuando abro una compañía, creo que fue descarga. Ya, cuando abro una compañía, yo tengo ciertos pros en las que yo le pregunto, digamos, para analizar, digamos, ciertos aspectos importantes de esta empresa. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pregunto, digamos, cuáles son sus ventajas competitivas, cuál es su crecimiento en los últimos 5 años, un resumen profundo de la empresa
cómo está actualmente y cómo ha evolucionado. Entonces ya son ciertas cosas puntuales en las que tú ya vas, digamos, para conocer un poco más eh, la empresa, ¿verdad? Entonces, para esto vamos, ya una vez que ya conozcamos prácticamente a qué se dedica la empresa, cómo es, cómo genera sus ingresos, nos vamos y empezamos a revisar lo que es aquí el financials o eh, sus estados financieros. Recordemos que las tres principales estados financieros en la que se requiere un inversor evaluar son tres, que es el income statement, estado de resultados, balance sheet, balance general y el cash flow, que es el flujo de caja, el estado de resultado, el estado de resultado, balance y flujo de caja. En el estado de resultados nos van a aparecer ciertas partidas. Prácticamente el estado de resultados son 3 puntos: ingresos, gastos y tu utilidad. Nada más. Tú solo necesitas comprender estas 3 cositas y ya lo demás son ciertas partidas que complementan estas cosas. ¿Ya? Entonces aquí te voy a explicar una por una. Digamos, revenues también lo puedes poner en español. Lo ponemos aquí traducir y aquí te sale. Solo que ya aquí, si te das cuenta, se dispareja un poco. Pero ya vamos, déjame ponerle el último año, ahí 2023. Entonces, como que solo la pantalla es que se te va, por la traducción se te despareja un poco, pero bueno. Los ingresos, tenemos ingresos aquí de $45,000. Costos de los bienes vendidos. Ya, si te das cuenta, esto es prácticamente qué significan los costos de los bienes vendidos. Son prácticamente cuál es la materia prima, la mano de obra o todo lo que se incurrió para que estos ingresos se puedan realizar. Es decir, para explicártelo de una manera más fácil, si tú fabricas zapatos, bueno, tuviste que comprar las suelas, tuviste que comprar los cordones, entonces todas estas cosas que tuviste que comprar para poder fabricar ese zapato, eso se llaman costos, acá es igual. Aquí te dice beneficio bruto, es prácticamente restas tus ingresos menos tus costos, te da tu beneficio bruto de la empresa. Ahora, más acá abajo ves partidas como ventas de gastos generales administrativos. Prácticamente esta partida de aquí son los gastos de la empresa. Los gastos de ventas, los gastos administrativos. Que están dentro de estos gastos, están gastos de marketing, están los sueldos y salarios de los empleados. Y todos estos gastos incurridos en la que, por ejemplo, no tuvo que ver nada que ver con los costos. Por ejemplo, acá también pudieron haber gastos legales, honorarios profesionales y cualquier gasto que no tenga nada que ver con el costo. Esto va aquí. Entonces aquí ya te dan los gastos, el total de gastos operativos, ingresos de operación. Este es el famoso EBIT. El EBIT que significa ingresos de operación, que es restando tus ingresos menos tus costos, menos tus gastos, te da una utilidad operativa. Aquí lo tienen como ingresos por operación, pero yo lo conozco prácticamente para que no te confundas. Yo lo manejo de esta manera, le digo utilidad operativa o EBIT. ¿Cuál ha sido su EBIT en el 2023? $13,000. ¿Ya? Ahora más acá abajo te da gastos por intereses. Esto es cuando tienes préstamos, tienes que pagar intereses. Te dan intereses, ingresos por inversiones. Si tú tienes inversiones, ellas sean invertidos en compañías privadas, invertidos en bonos o cualquier instrumento financiero, te generan ingresos y estos ingresos también tú los vas registrando también, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, aquí son partidas, no son tan significantes. De ahí, si te das cuenta, interés minoritario. Ya, este interés minoritario son prácticamente las ganancias o los ingresos por estas empresas que tú tienes que formas accionistas. Entonces, digamos, por ejemplo, tienes un 10% de una embotelladora, de otra embotelladora tienes un 15%, de la otra embotelladora tienes un 20%. Entonces, estas embotelladoras también presentan resultados, ¿verdad? Digamos, la embotelladora A presentó $100. Como tú tienes el 10%, a ti te toca $10 como accionista. Entonces, asimismo, ellos te registran acá como interés monetario esos $10. ¿Cuál te registras? Coca-Cola, porque tú recibiste $10 de esos beneficios de la empresa que tú tienes. ¿Qué más? Y aquí tenemos ingresos netos o el net income, que es prácticamente tu utilidad neta. ¿Ya? Pasa que aquí como lo traduces, te lo pone como ingreso, pero a mí se me hace más fácil entenderlo como una utilidad. Porque ya el único ingreso que tienes para mí son tus ventas. Ya depende esto de cada persona, como analice, de cada inversor. Entonces, tu utilidad neta, ¿cuánto fue? 10,714 millones. Ahora, tu EPS, ¿qué significa tu EPS? Prácticamente es tu utilidad por acción. Si tú coges esta utilidad neta, 10,703, y lo divides para el número de acciones que tienes,
perdón, para el número de acciones que tiene la compañía, te da esta utilidad por acción. Entonces aquí te dice promedio ponderado de acciones en circulación diluidas. Entonces coge los 10.714, divides para el 4.339, te da los $2.47 que generaste por acción. ¿Ya? Ya, si te das cuenta, aquí hay dos tipos de, de acciones circulantes. Acciones circulantes diluidas y acciones circulantes ponderadas. Entonces, yo te escojo que siempre cojas las diluidas. ¿Por qué? Porque aquí ya está prácticamente las stock option. ¿Cuáles son estas stock option? ¿A qué se refieren estas stock option? Son cuando la empresa les da a ciertos empleados, especialmente a los directivos, acciones por, digamos, como ingreso adicional para ellos por haber cumplido ciertas metas. Entonces, si te das cuenta, aquí aumentó 4.323 millones de acciones, tenía Coca-Cola, pero en diluidas 4.339. Si te das cuenta, hay una diferencia de 16 millones de acciones. Entonces, esas 16 millones de acciones les dieron a cierta parte de los directivos por haber cumplido ciertas metas o como bonos también les dan. Entonces, esto hace que también incremente tus acciones, por ende va a disminuir tu valor por acción. ¿Ya? Entonces, esto como que perjudica un poco al accionista, porque ya prácticamente el beneficio para los accionistas sería menores. Ya, vamos a evaluar un poco lo que es el balance. El balance sí mismo lo ponemos al 31 de diciembre del 2023. Aquí encontramos ciertas cosas, efectivo y equivalentes de efectivo. Prácticamente esta es la caja neta que tiene la compañía, 9.366. Inversiones a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Estas inversiones corrientes o que se registran aquí como inversiones a corto plazo son inversiones menores a un año. Digamos, tú compras una póliza de inversión a un banco, qué sé yo, la compraste hace 6 meses, te está generando 8%. Entonces, ese porcentaje que tú metiste de dinero como inversión, lo registras aquí. En este caso, Coca-Cola tiene 4.297 millones de dólares. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí vemos las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿a qué se refiere? Aquellas cuentas que tú tienes pendientes por cobrar a tus clientes. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que digamos, viene Coca-Cola y le da sus productos a ciertos clientes, pero estos clientes a ti no te dieron el dinero, no te pagaron, no hubo esa transacción. ¿Qué te dice el cliente? Te dice, ¿sabes qué? Espérame 20 días, 40 días, 30 días, depende de cuáles son los contratos que tengan con estos clientes y yo te pago en 30 días. Entonces, pero tú tienes que registrar ya entonces tú la registras como a venta, pero tienes que registrar en tu balance como una cuenta por cobrar a ese cliente, porque nunca te ingresó ni el dinero ni el efectivo. Entonces, tienes que tener registrado para ir llevando ese control de la empresa, ¿verdad? Asimismo, tus inventarios, aquí tienes tus inventarios. Estos prácticamente son los inventarios que tú tienes en tus bodegas, ¿ya? Todo lo que se va acumulando. ¿Qué más? Bueno, aquí vemos también otras de activos corrientes totales. Bueno, eso es el total de tus activos corrientes. Estos de gastos prepagados. Bueno, gastos prepagados significa prácticamente aquellos gastos en los que pagaste por anticipado, ¿verdad? Un trabajo. Entonces tú pagaste, pero todavía te lo están realizando o no han terminado de realizarte ese trabajo. Entonces estos gastos prepagados como un gasto, como un pago anticipado, prácticamente. Ya, de ahí viene propiedad, planta y equipos. Prácticamente, si te das cuenta aquí, este es los activos que tiene esta empresa, 19 mil millones de dólares. ¿Ya? Y fíjate muy bien esto que te voy a explicar después, porque, bueno, prácticamente esto de aquí es un negocio Axel Light. A eso se refiere que tiene pocos activos esta empresa. Propiedad, planta y equipos, prácticamente la depreciación acumulada. ¿Qué significa depreciación acumulada? Es prácticamente como un deterioro de estos activos. Conforme vaya pasando el tiempo, estos activos no funcionan tal como los compraste. Entonces, las normas fiscales, tributarias, contables te exigen que tú hagas una depreciación de estos activos, un deterioro, porque se van deteriorando. ¿Qué más? Aquí tiene inversiones a largo plazo. Estas inversiones a largo plazo son por lo general inversiones en otras empresas. Todos dan tus activos totales. Acá otro rubro muy importante son cuentas por pagar. Asimismo, como tienes clientes que te deben, tú también tienes proveedores que tú les debes. Es decir, tú compraste ciertos productos a una persona y esta persona te dio los productos, pero tú les dijiste, ¿sabes qué? Espérame unos 20 días, unos 30 días y yo te pago. Ese es prácticamente, entonces tú lo registras como una cuenta por pagar porque está pendiente pagar ese producto que tú recibiste, ¿verdad? Entonces, eso va aquí en los pasivos, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, bueno, aquí me olvidé detallarte así mismo 3 cosas muy importantes. Así como te dije en los estados de resultados, 3 puntos importantes, aquí en el balance tenemos 3 puntos importantes. Tus activos,
tus pasivos y tu patrimonio. El activo, no te compliques. Es todo lo que tiene la empresa, ¿ya? Todo lo que tiene la empresa para poder generar un ingreso. ¿Cuáles son las fábricas, un vehículo, un bien inmueble, tu inventario, todas las cuentas que hemos visto ahora? Tus pasivos es todo lo que tú debes. Todo lo que tú debes. Ya sean deudas financieras, deudas con otros proveedores, ya sea deudas con reguladores, en este caso en mi país con el SRI, con el IES, con la super de compañías. Entonces son todas las deudas que tú tienes. Y tu patrimonio prácticamente es tus activos menos tus deudas. Es igual o es lo que te queda para ti, para la empresa como patrimonio. Entonces restas lo que tienes menos lo que debes. Te da un valor neto que eso es tu patrimonio. Entonces, estábamos en los pasivos. Ya te expliqué cuentas por pagar. Aquí tenemos préstamos a cortos plazos, préstamos que pide la empresa Coca-Cola en este caso. Aquí ya vemos un poco de impuestos corrientes, otras cuentas. Aquí también tiene deuda a largo plazo, que son 36 mil millones de dólares. Por lo general, estas compañías siempre están endeudadas, porque obviamente también la tasa de intereses que les dan el banco es muy baja. Entonces yo les recomiendo prácticamente me endeudo porque me dan una tasa muy baja a que yo utilice mi propio dinero, mi propio efectivo para hacer inversiones. Es más rentable. Arrendamientos de capital, prácticamente son los leasing. ¿Qué significa esto? Que tú, por ejemplo, tienes, eh, quieres poner una fábrica, pero no tienes para comprar esa fábrica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Arriendas el terreno o arriendas una fábrica. Entonces, eso también tienes que registrarlo como un arrendamiento. Aquí está ya, bueno, otras partidas muy pequeñas. Aquí ya te dan prácticamente el total de los pasivos. Entonces aquí ya te dan los pasivos totales, que son los pasivos corrientes, que son asimismo aquellos pasivos en los que tienes que pagar dentro de un año. Y los pasivos no corrientes son aquellos pasivos en los que tienes que pagar después de un año. Son a largo plazo. Siempre en general son mayor a un año. Ya, esa es la única diferencia. Igual que los activos, como te lo expliqué. Una vez que ya tengas tus activos, tus pasivos, vamos al patrimonio total. ¿Qué nos da el patrimonio total? Aquí están las acciones ordinarias, que son prácticamente las acciones que se emitió la empresa al momento de crearse. Tenemos, digamos, ganancias retenidas. ¿Qué significa esto? Ganancias retenidas son las ganancias acumuladas que la empresa ha ido registrando año a año desde que se creó, y esto es como un beneficio también para los inversionistas. ¿Qué significa acciones de tesorería? Prácticamente estas son la recompra de acciones que hace la empresa, ¿ya? Acá tenemos también los intereses minoritarios. Asimismo, por las acciones por los beneficios de las empresas que tienes. Y bueno, y vemos el patrimonio total, que son 27 mil millones de dólares. Y acá prácticamente vemos un resumen. Acá te da tu deuda total. Hasta el 2023 fue de 44 mil millones de dólares. Y tu deuda neta fue de 30 mil millones de dólares. Entonces aquí ya ves un poco el resumen. Y vamos al siguiente. Déjame limpiar aquí esto. A ver. Ya. Ya. Vamos al siguiente estado financiero, que es el flujo de efectivo. Prácticamente el flujo de efectivo asimismo consta de tres partes. Tenemos efectivo por operaciones, efectivo de financiamiento, efectivo de inversión y el efectivo de financiamiento. Efectivo de operaciones prácticamente son todos aquellos ajustes en la que no hubo ni entrada ni salida de dinero. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar, recuerda que te dije que habían ciertas ventas que tú registrabas en tu estado de resultados, pero tú, por ejemplo, no las habías cobrado. Entonces, eso que no habías cobrado no te generó un ingreso de efectivo, ¿verdad? Porque está como pendiente de cobro. Entonces, hay que hacer, digamos, estos ajustes y lo hacemos aquí en el balance de flujo de efectivo. Asimismo, con las cuentas por pagar. Hay ciertas cuentas por pagar que tú recibiste el producto, ¿verdad? Ingresó a tu inventario, lo registraste en tu balance, y esto va a ser parte del costo también. Pero no hubo un desembolso de dinero, un desembolso de efectivo. Entonces, aquí en flujos de efectivo es prácticamente tu flujo neto que te va a quedar al final de cada trimestre o de cada año, ¿ya? Ese flujo que prácticamente es lo que te va a quedar de dinero haciendo todos estos cambios de partidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, aquí tenemos la utilidad neta, que eran 10.714, y aquí ya empieza, digamos, a hacer las modificaciones o los ajustes de estas partidas. Por ejemplo, una depreciación, una amortización que te dije que era un deterioro de activos,
pero tú lo registras como un gasto en el estado de resultados, pero acá en el flujo de efectivo no te generó una salida de dinero. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Como no generó una salida de dinero, tú haces un ajuste y aquí tú le sumas. Igual pasa con la amortización de los activos intangibles. Entonces, si tú sumas estos 10.714 más los 1.000 más los 94, te da 11.000, perdón, 1.128. Bueno, nos quedamos en 1.128 y digamos que acá ya hay ciertas partidas, como te había comentado, por ejemplo, aquí ya hay el ajuste de cuentas por cobrar, ajustes de inventario, ajustes de cuentas por pagar. Digamos, son todos aquellos ajustes, como vuelvo y te repito, que tienen que hacerse ya que no provocaron ni entradas ni salidas de dinero. Entonces, aquí prácticamente efectivo de las operaciones. ¿Qué se refiere a esto? Eh, que lo que te ha quedado de dinero ya después de haber, digamos, analizado todas tus partidas, todo tu negocio. Entonces, esta partida aquí es muy importante porque prácticamente lo que me está diciendo aquí es, la empresa me generó 11.599 millones de dólares al año 2023. ¿Por qué? Porque después, ¿yo en qué voy a invertir ese dinero? Y si voy a invertir, ¿voy a necesitar deuda para invertir? Entonces, eso ya son los siguientes dos puntos que te voy a explicar. Digamos, acá ya te viene prácticamente todas estas cuentas de aquí son por inversiones. Entonces aquí ya te da dinero en efectivo provenientes de inversiones. Por ejemplo, gastos de capital. ¿Qué significa estos gastos de capital? Prácticamente es lo que tú necesitas para poder, digamos, que tu empresa siga funcionando. En este caso, que Coca-Cola siga funcionando. Por ejemplo, ciertas máquinas de Coca-Cola se dañaron. Tuvieron que comprar otras máquinas, ya que estas máquinas no se las registró como un gasto, ¿verdad? Entonces, esto se lo registra como un activo, pero genera un desembolso de dinero y como no está registrado en el estado de pérdidas y ganancias, tú aquí lo pones como un gasto de CAPEX, ¿ya? ¿Por qué? Porque un desembolso de dinero para comprar nuevas maquinarias, qué sé yo, quisiste ampliar, quisiste remodelar tu complejo de Coca-Cola, asimismo se utilizó dinero. Quisiste comprar en otro estado otra fábrica, también va aquí dentro de gastos de capital. Y acá también, asimismo, como hay ciertos activos que tú compras, también venden ciertos activos en la que ellos ven que ya no es coherente seguirlos teniendo, entonces venden también ciertos activos y esto te genera un ingreso de dinero. También hacen ciertas adquisiciones en efectivo. ¿Ya? Estas son adquisiciones, qué sé yo, unas compras pequeñas de algunas startups, de algunas empresas pequeñas. Y acá vemos que tienen inversiones en renta variable. Por lo general son inversiones que tienen invertidos en ciertas acciones o en ciertas empresas, ya sean públicas o privadas. Ya, y aquí te da el dinero efectivo provenientes de inversiones. Entonces, prácticamente tú has invertido este año 3.349 millones de dólares. Efectivo provenientes de financiamiento. Tenemos aquí deuda emitida, cuánto pidió de préstamo Coca-Cola este año, cuánto ha pagado de préstamo, deuda pagada Coca-Cola este año. ¿Qué más ha hecho Coca-Cola? Recompró acciones por 2.289. Tiene dividendos por 7.952 millones. Y esto prácticamente es lo que Coca-Cola está realizando para poder darle beneficios a los accionistas, ya que te está pagando un porcentaje de dividendos y te está disminuyendo las acciones para que tú puedas eh, tener un mayor beneficio como inversor. Entonces, en este caso hubo una recompra de acciones, pero si vimos en el estado de resultados, vemos que teníamos acciones mayores. Entonces, significa que la recompra no fue tan fuerte como las nuevas las nuevas acciones que les dieron a sus empleados, ¿ya? Aquí tenemos ya el cambio de flujo neto, perdón, el efectivo en provenientes de financiamiento, que son 8.310. Y acá ya vemos, bueno, este tipo de cambios, por ejemplo, cuando haces los balances consolidados, entonces haces balances con otras empresas y qué es el tipo de cambio. Tenemos un flujo de caja libre de 9.447 millones de dólares, que es lo que te genera la empresa. Y acá ya te dice, digamos, efectivo y equivalente de efectivo al inicio de periodo, 9.825, y efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Entonces, prácticamente, esto es lo que te quedó al final del año 2023 como caja neta. Bueno, ya una vez que ya hemos comprendido prácticamente qué se dedica la empresa, cuál es el modelo de negocio, bueno, ya vimos cuáles son sus ingresos, aquí tenemos, digamos, los ingresos de la empresa, ya vimos sus estados de resultados, sus balances, eh, su flujo de caja, ya conocemos las partidas, ya las relacionamos prácticamente con el modelo de negocio. Entonces, bueno,
Y aquí te voy a hacer ya una vez que tengamos esto, tenemos que hacer una comparación con la competencia, en qué se diferencia o cómo nosotros podemos, digamos, eh, ver si es una buena inversión o no. Entonces, por ejemplo, si vamos a revenues, vamos a hacerlo de unos 5 años anteriores. Y aquí, por ejemplo, lo queremos comparar los ingresos de Pepsi con Coca-Cola. Si tú ves este gráfico, vemos que el 31 de diciembre Coca-Cola tuvo ingresos de 45 mil millones de dólares, mientras que Pepsi tuvo ingresos por 91 mil millones de dólares. Entonces tú me dices, wow, Pepsi genera 2 veces más que Coca-Cola. Sí, sí es verdad. Pero ¿por qué pasa esto? Porque si tú no conoces el negocio, si tú no hiciste el análisis fundamental, tú aquí vas a entender prácticamente que Pepsi vende más que Coca-Cola. Pero sin embargo, lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia? Que Coca-Cola hace, como vimos al inicio, tiene ingresos por franquicias, ¿verdad? O regalías también. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, te dicen, yo te doy el producto y tú me pagas unas regalías por lo que vendas este producto. Sin embargo, Pepsi no. El negocio de ellos es que yo hago todo el trabajo. Yo hago la distribución, yo creo el producto, yo mismo lo fabrico, yo mismo lo distribuyo y yo mismo me encargo de hacer toda la logística. Entonces, eso provoca que asimismo necesitas tener más fábricas embotelladoras. O sea, todo eso que prácticamente Coca-Cola lo tiene franquiciado, Pepsi vuelta lo tiene todo a su nombre, por decirlo así. Todo está a nombre de Pepsi. Entonces, esto hace que obviamente los ingresos crezcan. Pero si vamos a comparar, digamos, la utilidad operativa, el operating income, eh, borremos el ingreso. Si vamos a comparar la utilidad operativa, vemos que aquí, al 2023, no es, la diferencia no es mucha. Si te das cuenta, Coca-Cola, sin embargo, en utilidad operativa fue de 13.313 millones, mientras que Pepsi fue de 13.539 millones. Prácticamente están a la par. Si te diste cuenta que en los ingresos hubo una gran diferencia, 2 veces más, pero sin embargo su utilidad operativa es igual. ¿Por qué? Porque así mismo, como Pepsi se encarga de hacer todo este trabajo que prácticamente Coca-Cola se desvincula de esto. ¿Por qué? Porque lo pasa a otras compañías para que ellos hagan el trabajo de logística. Pepsi va a tener más gastos. Entonces va a registrar más gastos en su estado de pérdidas y ganancias. Y esto provoca que también su margen se vaya achicando. Entonces, si te das cuenta aquí prácticamente, incluso en el año 2023, 22, los ingresos de Coca-Cola, el operating income, el EBIT, fue mucho mayor que Pepsi. Y si hacemos un análisis, siempre han estado parejos. Mira, como ves aquí en el gráfico. Entonces, por eso es tan importante saber, conocer la empresa, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuáles son sus fundamentales. Por ejemplo, si nos vamos al balance, y aquí te vas a dar cuenta, borremos el gráfico, te vas a dar cuenta, digamos, aquí donde dice total de activos. Vamos al balance y vemos aquí. Mira, ¿ves? Lo que te decía, planta y equipos, la total de planta y equipos. Mientras que Coca-Cola tiene en su balance general activos fijos por 10.564. Pepsi tiene casi el triple, casi 30.000 millones de activos fijos. Y esto es porque todo está a su nombre, las fábricas, las embotelladoras, todo. Sin embargo, Coca-Cola lo hace, es otro modelo de negocio a través de franquicias. Además, Pepsi también está un poco más diversificado porque no solo tienen bebidas, sino también tiene snack y otros productos que están innovando. Entonces, por eso es muy importante hacer estos análisis porque prácticamente te hace diferenciar una empresa con la otra. Entonces, incluso los gastos de marketing, si nos fijamos, vamos al estado de resultados, limpiamos aquí este gráfico. Aquí, Selling Expense. Mira, ve, Coca-Cola en el año 2023 tuvo gastos de marketing, bueno, gastos administrativos por 13.000. Sin embargo, Pepsi tuvo gastos por 35.000 millones de dólares. Así mismo, estamos hablando casi 3 a 4 veces más. Y esto pasa porque, como te decía, FEMSA es una embotelladora que está en Europa. Entonces, ellos prácticamente se encargan de hacer esos desembolsos por estos gastos de marketing. Sin embargo, no. Pepsi se encarga a nivel mundial, mientras que Coca-Cola los tiene distribuidos en ciertas. O sea, cada embotelladora se encarga de hacer sus propios gastos de marketing. Entonces, si vemos aquí también es la diferencia y es lo que provoca que se reduzca el EBIT. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Vemos que
que hemos tenido un video muy largo, muy instructivo. Y me gustaría que me dejes tu like. Suscríbete si te gusta esta información. Déjame tu comentario para seguir subiendo más videos de análisis de compañías. Y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Nos vemos a la próxima.